Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar en este horario, en este día previo a Navidad. Estaba viendo yo que, de acuerdo a los chats, están desde México, de Salta, de Buenos Aires. Hay de varios lugares. Si quieren poner, pongan desde donde nos escuchan. Gracias entonces nuevamente por estar y también gracias a las que nos ayudan técnicamente, Boli y Chichita, que son las máster del sostenimiento técnico. Vamos a hablar de algo que a mí me interesa especialmente, no sé si a ustedes, en las fiestas, que es una de las emociones un poco complicadas. Muy bien, de Neuquén. Bueno, vayan diciendo de dónde son. Después Punta Chichi, Alta. Punta Alta. Bueno, después no me decís, Boli, de varios lados. ¿Qué es la emoción de la culpa? Es un tema que me ayudó a entenderla un poco más. No es tan fácil, podríamos decir, resolverla, pero ahora vamos a ver, entender un poquito qué significa y de dónde viene la culpa. ¿Qué les parece? La culpa es una emoción que nos bloquea, que nos produce una traba y muchas veces no entendemos muy bien por qué, ¿no? Y de dónde viene. Así que vamos a ver esto. Podemos nosotros entender que nace esto al darnos la pauta desde chicos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, si somos buenos, si somos malos, de acuerdo a nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Nos aprueban o nos desaprueban y ahí vamos conformando una imagen de nosotros mismos. Eso lo aprendemos desde niños. Entonces estamos confundiendo o considerando que esa imagen que tenemos sobre lo que se fue conformando de acuerdo a lo que fuimos aprendiendo es lo que somos, ¿no? Entonces, de acuerdo a si vamos acumulando una imagen de que somos malos, hicimos algo malo y entonces somos malas personas, entonces de ahí nos queda esa emoción, ese bloqueo. Y eso pareciera como lo más profundo, como nos produce tanta emocionalidad la culpa, nos parece que eso es lo más profundo que podemos sentir, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Por favor, opinen, cuestionen, pregunten, aporten, que eso es muy importante, a mí me gusta. Entonces, estamos acomodando el micrófono, que están diciéndome que tiene que estar más cerca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aprendemos a tener una dualidad en nuestra conciencia. Lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Y en realidad no tenemos la conciencia más profunda todavía que eso, que es ser verdadero, que es la verdad, o ser lo exacto o lo inexacto, que es la conciencia que nos dicta, la conciencia pura, el alma, la energía espiritual, sin agregados, sin condicionamientos, sin influencias. Y vamos a dar un ejemplo que lo da un profesor que a mí me parece muy gráfico, que es un coco, ¿no? El coco es un fruto con una cáscara dura y peluda, y él dice, si un chico de Noruega ve un coco no sabría ni qué es, ¿no es cierto? En cambio, los que sabemos que se parte y hay algo nutritivo, algo rico, algo que sirve como para restaurar la salud, que es el jugo y la pulpa, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la pulpa y ese jugo nutritivo sería la conciencia, la verdad, sin agregados, sin influencias. Y el coco sería la capa de las influencias que se van conformando alrededor de ese núcleo. Esas capas de influencia serían los aprendizajes,
sería lo que nosotros creemos que es bueno o malo, sería lo que consideramos que es correcto o incorrecto. Son todos los agregados, todas las capas que se van conformando por nuestra experiencia de vida, a través de las responsabilidades que fuimos cumpliendo o estamos cumpliendo, las rutinas, los roles, ¿no? Todo eso hace de que se conforme las responsabilidades también que vamos haciendo, teniendo, va formando una imagen de nosotros. Y en esa capa externa al núcleo, que está adentro nuestro, en nuestra conciencia, ahí es donde nosotros establecemos esa dualidad de correcto o incorrecto, ¿no? Entonces nos quedamos en eso y actuamos de acuerdo a eso. Es una identificación errónea que nos produce una emoción, ¿no es cierto? Y vamos a ver los componentes, por eso a veces es medio difícil lo de la culpa, porque tiene varios componentes, que serían el miedo, la tristeza y la ira. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos miedo de que se rompa o se resquebraje o que se enteren de que no somos tan buenos como parecemos. Después la tristeza de algo que perdimos, ¿no es cierto? De que perdimos esa bondad que nosotros pensábamos de acuerdo a nuestra imagen. Y la ira en general, la culpa es como una ira, una autodestrucción, una destrucción de nuestra imagen, entonces la ira viene hacia adentro. Todos esos tres componentes hacen de que nos sintamos buenos o malos y tengamos esas tres emociones juntas, ¿no? Entonces perdemos autoridad cuando nos sentimos culpables, además de estar bloqueados. Sentimos como que no somos, podríamos decir, dignos, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que eso es algo agregado, de que es algo temporal, de que es algo adquirido, de que es algo de acuerdo a las pautas que aprendimos, sociales, culturales, y no entendemos que podemos ir un poquito más profundo que eso. Y ahí sería lo que sería la conciencia, esa pulpa del coco, lo nutritivo, el alma sin influencias. Y el alma sin influencias ya de por sí es verdadera. Entonces, cuando conectamos con esa verdad que somos, no hay esa dualidad, no hay esas emociones, sino que nos damos cuenta de que es verdadero porque nos produce estabilidad, seguridad, nos produce también una sensación de autorrespeto, ¿no es cierto? Nos conectamos con el verdadero autorrespeto y no la autoestima social por habilidades o por condiciones. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir que es la brújula interna. Ahora todo ser humano tiene esa condición de tener su brújula interna, de ser verdadero, y es una fuente de amor, de felicidad, de paz, es una fuente de bondad. Ahora puede ser que esté esa luz un poco nublada, ensombrecida, ¿no es cierto? Se puede ensombrecer. Entonces vamos a ver, puede ser que lo pongamos como una sombra a esa luz a través de los deseos que aparezcan, ¿no? Supongamos yo deseo gratificarme en algo y en realidad, supongamos, tenía que cuidar a una persona que necesitaba de mi cuidado, ¿no? Dejo de hacer eso para poder cumplir con el deseo que aparece, que emerge, que irrumpe. Entonces ahí tenemos una llamada de atención, ¿no? Que no estamos siendo verdaderos, estamos obnubilados por una emoción que es, podríamos decir, temporal, pasajera, que no me produce un beneficio. También puede ser como una cosa que yo me quiera gratificar a través de no sé, de una fiesta, de una excitación
que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Y bueno, dejamos de lado nuestra brújula, nuestro timón, para cumplir con eso que también lo sentimos como que irrumpe. No estamos pensando, sino que estamos directamente, no discernimos, sino que directamente nos dejamos llevar, que puede ser por un hábito aprendido, ¿no es cierto? Como una gratificación pasajera que ya la aprendí, la practico, ya capaz que estuvo muchos años en mí eso, y bueno, aparece nuevamente como un hábito instalado, pero que no es verdadero, ¿no? No porque tenga mucho tiempo, porque sea fuerte, quiere decir que sea verdadero, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que no es verdadero porque nos produce un sentimiento de incomodidad. Entonces ahí es que eso puede ensombrecer lo verdadero que soy. Pero cuando nosotros sentimos la culpa es porque pensamos en que rompimos una imagen que adquirimos pero que la consideramos verdadera, ¿no? Lo que es bueno o malo, lo que aprendimos, porque eso que pasaba, cuando nos sentíamos buenos o hacíamos una conducta donde la aprobaban y era como que éramos buenos, sentíamos que recibíamos amor. Y cuando teníamos una conducta que se desaprobaba, bueno, se quitaba ese amor, ¿no es cierto? Y lo que produce todo lo que sea la culpa, o toda una emoción que sea desde el ego, porque todo lo que es la capa alrededor de esa esencia pura es el ego. Todo lo que produce el ego, lo que produce es dependencia. Entonces podemos decir que sí, estamos recibiendo un amor de dependencia de muchos años, pero somos dependientes. Entonces no estamos conectados con lo verdadero del ser. El verdadero del ser es total, completo, independiente de los demás, eterno. Podríamos decir que nos produce estabilidad, autorrespeto, como ya dije. Entonces, el asunto es que nosotros ahí, cuando aparece el ego se apropia de nuestra conciencia y pensamos que es la conciencia. Cuando decimos, tengo remordimiento de conciencia, cuando decimos, bueno, tengo culpa, creemos que estamos tocando la esencia de la conciencia y en realidad estamos tocando al ego, ¿no? Que nos produce eso. Entonces, tenemos que diferenciar la culpa o la conciencia adquirida con la conciencia verdadera. Vamos a poner un ejemplo que podría ser algo bien así contundente, que sería robar, ¿no es cierto? Robar es incorrecto. Imaginen, tenemos que establecer un orden de convivencia, un orden social. Entonces, si todos robaríamos, sería un caos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se regula y se ve esa conducta que no perjudique a la mayoría, ¿no es cierto? Que todos nos beneficiemos. Ahora, ¿eso es correcto o incorrecto, bueno o malo desde lo social? Ahora, ¿qué sería desde lo espiritual? Porque desde lo social, nosotros, supongamos, las personas que roban, en realidad creen que van a tener un objeto que los completa, que los beneficia, que los hace mejor personas. También roban porque consideran que eso les va a hacer felices. Roban porque necesitan sentir que poseen algo, ¿no es cierto? Que son poseedores de algo. Y desde lo espiritual, desde la esencia espiritual, la energía sutil, no podemos ser más felices de lo que somos ya naturalmente, como algo innato en nosotros. No poseemos nada y a la vez tampoco nos completamos con eso, con un objeto.
Todos esos son parámetros de la energía material, pero no son parámetros de la energía espiritual. ¿Se entiende eso? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en más profundo, la conciencia de no robar, es decir, es que estamos transgrediendo a la verdad que somos, transgrediendo a las leyes espirituales, en el sentido de pensar que nos vamos a completar, de que vamos a ser felices, de que vamos a poseer algo. Entonces no está dentro de las leyes espirituales y los parámetros espirituales. Entonces, cuando consideramos que nos vamos a beneficiar robando, en realidad lo que estamos haciendo es teniendo parámetros materiales para poder satisfacer o poder completarnos o poder sentirnos mejor como personas espiritualmente. Estamos usando ingredientes que no corresponden a la espiritualidad. Entonces, desde la esencia natural, desde la espiritualidad, no hay dualidad, no hay nada que agregar, no hay nada que nos quiten, y no hay ese parámetro de bueno o malo. Entonces no está el parámetro de la culpa, es decir, de que soy una mala persona o que tengo algo que reprocharme, como algo definitorio. Hay personas o almas que están muy desintonizadas, ¿no es cierto?, de su conciencia verdadera, muy dormidas o muy, podríamos decir, perdidas en esa conciencia verdadera. Pero si nosotros pudiéramos vernos primero nosotros mismos sin condiciones, es decir, sin condiciones del pasado, sin condiciones de cómo estoy ahora, sin condicionamiento de cómo me veo en el futuro, incondicional la mirada hacia nosotros, eso haría de que pudiéramos también despertar la conciencia verdadera, porque todas esas voces condicionantes la van acallando y la van durmiendo. Si pudiéramos despejarnos de todo eso, podríamos hacer como una limpieza del mundo interior, de lo que es adquirido, y entonces ahí podría ir emergiendo lo verdadero. Ahora, no es fácil, porque estamos muy condicionados a todo lo que estuvimos aprendiendo desde chicos, ¿no? Y lo seguimos sosteniendo. Y somos muy dependientes de la aprobación o desaprobación de los demás, ¿no? Y eso después lo hacemos con nosotros mismos, por supuesto. Y después también lo volcamos con los demás. Pero siempre tenemos que pensar que antes de todo eso está el yo, la energía vital, espiritual, que no responde, que no tiene que ver con una imagen o una creencia. Y entonces, si nos conectamos con eso verdadero, con nuestra naturaleza verdadera, podríamos decir, ampliando nuestra conciencia, enriqueciendo nuestra conciencia. Disculpen la tos. Aunque parecería que a veces es muy chiquita o apenas se asoma, es sobre ese punto de apoyo donde tenemos que ir creciendo y ampliando nuestra mirada hacia nosotros mismos. Me gustaría saber qué les pasa a ustedes con el sentimiento, que además no es un sentimiento, sino es una noción de la culpa. Yo no veo ningún mensaje, pero porque me caí 2 veces y volví, bueno,
se borran todos los chat anterior. No sé si hay No, algo, una no, respuesta. no, no, no hay mensaje, solamente dijeron de dónde son, así que si quieren Bueno, Ah, escribir bueno. ahora, eh, bienvenidos. Ah, la culpa me paraliza. sí, es cierto, y entonces ver un poquito de esos componentes que habíamos visto de la culpa, que serían la tristeza, la ira y el miedo, porque si no lo desglosamos así es un nudo difícil de desatar, ¿no es cierto? Entonces, ver qué pasa con cada uno de esos. Hay otro Eh, mensaje. Cuando digo o hago algo sin pensar, digo no, no debí haber hecho o dicho eso. bueno, Busco, perdón. perdón, sí, sí. Empiezan a haber varios. Busca uno agradar, complacer a los demás y a veces hasta pasar por encima de nuestra autoestima. Pilar dice, a mí me evade, sigue en movimiento por otro lado. No entendí mucho qué quiere decir con eso. No, no sé. Si Sandra querés, dice, la culpa no permite tomar decisiones. claro, justamente lo que decíamos eso del bloqueo, ¿no es cierto? Es importante eso, ya les digo, que piensen en esas tres, que lo traten de desglosar en tristeza, ira y miedo, ¿m? Que es una mezcla de esas tres cosas. Entonces ver con una determinada culpa habitual que sienten o que quedó ahí enquistada, ¿no es cierto? Ver esas tres cosas. Y es cierto que pesa, que bloquea, porque es como si fuéramos agregando, imagínense los años que tenemos en esta vida, que se nos fueron agregando todas esas evaluaciones, esos juicios de valor, y es como si fuera, ¿cómo le podría decir? A mí se me ocurre, como un cemento, ¿no? Cada vez se hace más pesado, más pesado. Entonces no fuimos sacando ni lo primero y vamos agregando. Entonces si vamos agregando cada vez se hace más pesado y se hace un bloque, ¿no? Esa sería un poco la sensación que tenemos. A mí me sirvió mucho la cuestión esta de darme cuenta de esos tres aspectos de la culpa, porque si no la tomamos como que es verdad en sí misma la culpa, ¿no? Y que es parte de la vida, parte de nuestro crecimiento, cuando ya somos adultos vamos aumentando la mochila, ¿no? Y lo único que podemos hacer es lamentarnos o pensar que lo hubiéramos hecho de otra manera. Primero, acá preguntan, yo estoy leyendo cómo desecharla porque es lo más corto que puedo leer. Justamente es eso, darnos cuenta que es algo agregado, que tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo. Y que esa dualidad está determinada de acuerdo a la sociedad en que yo vivo, de acuerdo a las enseñanzas de los padres, de la escuela, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, ¿no? La persona que tiene cierta edad es distinta a la persona, siente otras cosas que otra persona más joven. A veces parecería que los jóvenes no tienen culpa, ¿no? Pero sin embargo, a veces eso promueve como algo muy fuerte y destructivo que es el suicidio, ¿no es cierto? Como que no tenemos que estar conscientes de qué emociones se están dando vueltas en nosotros para no llegar a ser una implosión tan fuerte como es el suicidio. Entonces, y mejorar por supuesto la calidad de vida. Por eso es importante despertar, ¿no? Y cuestionar esa culpa. Porque la culpa en general no la cuestionamos porque ya les digo, parece que tuviera vida propia esa emoción, que ya de por sí vale por sí misma. No es lo mismo que cuando decimos la ira, cuando tenemos miedo, parece que la culpa ya de por sí es un sello que tenemos y que no lo podemos sacar, ¿no? Ya les digo, entonces, de acuerdo a las capas que van conformándose alrededor del alma
pura, sin contaminación, es desde donde nosotros nos conectamos y no llegamos a ese centro. Para llegar a ese centro, por supuesto, nosotros lo que promovemos es la meditación. Cuando nosotros meditamos no podemos sentir ni las influencias del pasado, ni qué es lo que veo de mí negativo, o cómo me siento bloqueada, porque ahí ya no meditamos. Es como que podemos hacer un paréntesis de todo eso y sentir que estamos libres, limpios de todo eso, por unos segundos, por unos momentos, por unos minutos, y eso va, podríamos decir, limpiando las sombras, limpiando la oscuridad, ¿no? De esas sombras que parecen reales, pero en realidad son sombras. Ahí, en este momento en que nosotros meditamos, no hay opuestos, no hay dualidad, y vamos entonces haciéndonos la posibilidad nosotros mismos de otra imagen de nosotros, de otra idea sobre nosotros. Y esa idea y esa imagen se va siendo una verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, como notamos nosotros que es algo verdadero, es que nosotros podemos permanecer en ese estado, nos da fuerza, descansamos en ese estado, nos limpiamos en ese estado y miramos de otra manera nuestra vida y la vida de los demás. Seguramente que si nosotros nos sentimos muy culpables o sentimos culpa, culpamos a los demás también. Seguramente estamos calificando de bueno o malo, correcto o incorrecto todo el tiempo. Estamos con esa dualidad. Entonces, estamos etiquetando todo el tiempo, ¿no? Y etiquetar es fijar, es controlar, es congelar la imagen nuestra y la de los demás. Es sentir que no estamos creciendo, que no estamos viviendo, sino que estamos detenidos, bloqueados, como dijimos. A mí me interesó la culpa por la cuestión justamente del peso que produce eso, y a veces, como ahí puso una que yo alcancé a leer, yo me siento culpable de todo. A veces no sabemos ni de qué somos culpables, pero somos culpables, parece que somos culpables de estar vivos, ¿no es cierto? Y en realidad es porque ya acumulamos tantas toxinas en ese sentido que ya no diferenciamos nada, ¿no? Simplemente estamos como invadidos por la culpa y eso nos detiene, nos bloquea, nos empobrece, empobrece nuestra vida. Entonces, vamos a ver. ¿Puedo leerte? Sí, ¿Puedo sí, leerte unos mensajes? sí, Si sí. siento culpa, trato de repararlo con una acción diferente. De niña fui muy criticada, ahora siento todos esos sentimientos feos que se acaban de nombrar. El ego nos domina. Otra persona dice, me da culpa permitirme hacer mi vida, elegir lo que me gusta por agradar a otros, no sigo mi voz interior. ¿Cómo desecharla? Bueno, pregunta que ya dijiste. Me pasa que si hago algo, luego me doy cuenta que cometí un error, mi mente me lo recuerda. Era muy culposa, pero desde que trabajo mis aspectos espirituales, amor propio, autoestima, miedos, fui disminuyendo y me siento mejor. Es algo que en mi caso fue transmitiéndose de generación en generación. Y cada vez que digo algo con mis hijos cuando me enojo por saturación, enseguida me siento horrible, arrepentida, pero en el momento no lo puedo manejar. Bueno, ya hasta ahí, ¿no? Me pareció que ese era el último. Gracias, Boli. La cuestión es de la culpa en cuanto es un hábito, ¿no es cierto? Es un hábito y por lo tanto es un hábito adquirido y un hábito entonces que produce una reacción. Es una reacción
Es la emoción ya de por sí es una reacción que tengo para mí mismo y de acuerdo a esa emoción reacciono con los demás. Entonces, después sí está la llamada de atención de sentirme incómodo conmigo mismo. Y la cuestión es que tenemos que, por supuesto, no lo vamos a arreglar en el momento que se produce la reacción. Esa es la cuestión. Tenemos que empezar a observarnos internamente qué es lo que pensamos comúnmente, habitualmente, cómo nos sentimos habitualmente y qué es lo que pensamos. Entonces, eso va a ser primero un primer conocimiento, un reconocimiento de lo que es habitual en nuestra forma de ver la vida y de vernos a nosotros. Eso es muy importante porque cada uno es dueño de su propia energía, tenemos que adueñarnos de nuestra propia energía. Y cuando yo digo de no sentir culpa, no quiere decir laissez-faire, hacer lo que se nos dé la gana, no importa lo que les pase a los demás, porque en realidad seguimos teniendo esa reacción desde las capas adquiridas, ¿comprenden? Me pinchan, yo pincho, es como que entonces me sometieron, me hicieron sentir culpable, entonces reacciono en hacer lo que se me da la gana. En realidad no es desde ahí lo espiritual es conectarse con esa energía verdadera que es el amor, la paz y la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos, actuamos y tenemos una actitud pacífica, amorosa, feliz, vamos a responder desde ese núcleo. Entonces lo que tenemos que hacer es sintonizar con esas tres, podríamos decir, factores o colores primarios del alma, que son lo verdadero. Si ponemos a pensar, ya podríamos darnos cuenta que cuando sentimos culpa o cuando reaccionamos, no está ni la paz, ni la felicidad, ni el amor. Eso es muy rápido y fácil de darnos cuenta. Entonces es lo previo a reaccionar. Por supuesto, lo podemos observar eso antes de reaccionar, cómo está nuestro clima, nuestra atmósfera interior, cómo está nuestra, podríamos decir, sintonía con nosotros mismos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que estamos teniendo pensamientos negativos, que estamos teniendo pensamientos que nos hacen recordar cosas del pasado que no nos hicieron bien, que estamos viendo a las personas de acuerdo a los parámetros que me enseñaron de lo que era bueno, lo que era malo, lo que debe ser, lo que no es. Hay un montón de parámetros previos que ya nos podríamos dar cuenta de cómo va a ser entonces el resultado de mi respuesta o de mi acción en el exterior. Porque acá lo que estamos tratando de darnos cuenta, cómo podemos integrar y ser cada vez más coherentes entre el mundo interno y el mundo externo. La culpa es cuando nos estamos traicionando a nosotros mismos. Esa es la cuestión. Traicionarse a cada uno de nosotros, traicionarme a mí misma en no ser amorosa, pacífica y feliz. Entonces, todo lo que no tenga que ver con eso tiene que ver con algo adquirido y de ahí viene la culpa. Entonces, ya les digo, traten de darse cuenta en ese atado, en ese nudo de culpa, qué tristeza, qué sentimiento de pérdida tienen. Puede ser la pérdida de pensar de que yo no soy la buena que me creía, ¿no? La persona buena, pero que de acuerdo a los parámetros que me enseñaron. No soy buena porque, qué sé yo, no le tengo cariño a tal persona o a tal familiar. No soy buena porque no me porté bien o tenía mala conducta en la escuela. No sé. Y eso fue armándose toda una imagen sobre mí misma. Después, la ira es que entonces yo me ataco a mí mismo por no ser esa imagen buena, la imagen, el ego,
que me está diciendo entonces no servís o sos una mala persona. Y también el miedo que se den cuenta que yo no soy la buena persona. El miedo a ser descubierto que esa imagen que yo tenía se resquebrajó, que no es la imagen. ¿Vieron cuando uno dice no es verdadero? Nunca uno puede cuestionar que alguien no sea verdadero, porque la esencia del alma es verdadera. Lo que uno puede decir es de acuerdo a los parámetros que uno tiene de evaluación social, si es correcto o incorrecto, si es malo o bueno. Pero ya sabemos que eso es relativo al tiempo y al espacio donde estemos. En cambio, lo verdadero es absoluto. Esa es la diferencia. Entonces, Celia, sí, ¿te puedo? Dicen, por sí, favor, ¿puede repetir cuáles son esos tres factores primarios del alma? sí. Otra persona dice, siento miedo y tristeza juntos. ¿Qué ¿Cómo? sucede? Siento miedo y tristeza juntos. Bueno, entonces eso te está dando la explicación de que hay culpa, que falta la ira ahí, que es lo que te atacás vos a vos mismas. Y bueno, para mí eso fue muy importante, darme cuenta que había tres factores en la culpa que me hacían sentir como que era complicado desentrañarlo, ¿me entienden? Porque, qué sé yo, dentro de eso algunos te alimentan la tristeza, otros te alimentan la ira, otros te alimentan el miedo, ¿no es cierto? Dentro de la sociedad. Entonces te alimentan de tres lados distintos. Entonces tenés sobrealimentación de emociones negativas y ahí aparece la culpa. Y las cualidades del alma, esenciales, naturales, verdaderas, son la paz, el amor y la felicidad. No se adquieren de afuera para adentro, ya soy eso. Nadie además me lo puede quitar. Puedo entonces taparlo, ensombrecerlo con deseos o con emociones así del mundo externo, puedo olvidarme, pero no es que yo no es que no las sea, no es lo que yo no soy, ¿se entiende? Eso da mucha también seguridad, porque entonces puedo tener un arrastre de inconsciencia de muchos años, un arrastre de olvidarme de muchos años, no tener las condiciones favorables para no sentir culpa, pero sí puedo desentrañarla y ver qué es lo que realmente me toca en cuanto a ser honesta conmigo misma. ¿Les parece? Hay otra pregunta, dice, ¿qué sucede cuando nos traicionamos y no sentimos resentimiento? ¿Cómo hago para sentirme esas tres cualidades durante el día? Si te traicionas y no sentís resentimiento, no, resentimiento dijiste. Sí, ¿qué sucede cuando nos traicionamos y no sentimos resentimiento? Bueno, resentimiento sería un sentimiento de culpa. Entonces, traicionarte puede ser que te traiciones de acuerdo a, no sé si la palabra resentimiento es la adecuada, que te traicionás y no sentís culpa, no sentís una incomodidad en vos. Pero bueno, puede ser que estés traicionando algún parámetro social, algún parámetro familiar, y no lo verdadero del alma, ¿comprendés? Lo que pasa es que a veces hay tan arraigado algunas pautas culturales, familiares, tan fuertes, tan hecha piel, que entonces uno las traiciona porque siente que las traiciona, pero en realidad no está siendo deshonesto con uno mismo, está desestimando algo aprendido, aprendido y que yo lo tomé con un tiempo como si eso fuera la verdad. Pero si no, cuando uno se traiciona verdaderamente a uno mismo, siente incomodidad.
Puede ser que quizás vos sientas que no pasa nada, que vos te traicionaste y no pasa nada, pero fíjate si eso lo podés sostener a largo plazo, si eso puede ser permanente en vos, si eso te ayuda a sentirte bien con vos mismo, si te ayuda a mejorar las relaciones con los demás, si te ayuda a crecer espiritualmente. Fíjate eso, si puede sostenerse en el tiempo, ¿no? Ahí está la cuestión, sostenerlo en el tiempo también, esa estabilidad y esa seguridad en uno mismo. Cuando nosotros decimos, ¿Cómo hago sí, para sentirme esas tres cualidades? ¿cómo? ¿Cómo hago para sentirme esas tres cualidades durante el día? Bueno, nosotros promovemos la meditación para justamente desandar el camino aprendido y entonces estamos solamente conectados con esa esencia. Al principio a mí me pasaba que nos decimos, yo soy un alma, soy energía, soy un alma con una energía pura, que brillo felicidad. Esas son palabras que aprendí y me gustaban, me resultaban una linda posibilidad, pero no era que la sentía tan inmediatamente, me atraía como algo que sentía bueno, pero no era que ya me sentía así, ¿comprende? Porque justamente nosotros meditamos partiendo desde donde estamos, y si estamos con mucha culpa o estamos con una falta de autorrespeto muy grande, o sentimos, qué sé yo, tristeza como algo especial o mucho miedo, bueno, partimos desde donde estamos. Entonces eso va a tener todavía su fuerza mientras estamos promoviendo otra idea de mí mismo. En la medida en que yo concentro y me focalizo en esa otra posibilidad, va creciendo y va teniendo fuerza y se va diluyendo lo demás. Hay que practicar, hay que decidirlo y de tener la determinación de cambiar esa imagen de uno mismo. Si lo queremos hacer es una decisión personal, por supuesto, porque así como nos dictaron y nos endilgaron tantas etiquetas con la culpa y con lo correcto o no lo correcto, convengamos que llegado un momento nosotros lo adquirimos como algo propio a eso, como adherimos a eso. Llegado el momento, como no era algo auténtico, es como si tuviéramos algo artificial todo el tiempo en nosotros y no nos produce reactivación de la energía, nos hace sentir que nos repetimos, que estamos estancados, que estamos siempre en la misma, que estamos bloqueados, y esos son los sentimientos de incomodidad o llamadas de atención de que no estamos siendo verdaderos, que no estamos sintonizando correctamente, que nos salimos de la línea, ¿comprenden? Estamos desalineados, podríamos decir. Entonces, eso es lo que nos hace tener la intención o la inquietud de buscar otra cosa. Y a veces estamos medio, podríamos decir, manoteando así, como manotones de ahogado o sin tener una visión clara. Pero tenemos la actitud y la intención de hacer otra cosa y eso es suficiente para empezar. Y eso es suficiente porque el hecho de tratar de hacerlo, de tener la actitud de hacerlo, nos hace sentir bien. Y entonces seguimos, porque yo siempre digo, es un contrato conmigo mismo, es un compromiso conmigo mismo, nadie tiene que ver con esto. Entonces la inversión que hacemos, así como hicimos una inversión en adquirir hábitos que no nos hacen bien, estamos haciendo una inversión consciente de otro tipo de actitud y de mirada hacia nosotros. Y entonces, como estamos acercándonos a la verdad y estamos sintonizando con la verdad,
por el solo hecho de descartar lo otro que ya no nos sirve, ya estamos sintonizando con la verdad. Entonces eso nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y eso es lo que nos ayuda y nos sirve para seguir adelante. Esa sería la idea. Tampoco es contra nadie, ¿comprenden? No es una cuestión de, podríamos decir, de violencia esto. No es que estamos contra el mundo haciendo esto. Estamos simplemente sintonizando con lo verdadero y todo lo demás se acomoda. Se acomoda, supongamos, de darnos cuenta el significado verdadero de esto de robar, que no es solo por una cuestión de porque la sociedad lo sanciona o puedo ir a la cárcel, sino que es porque yo estoy equivocada creyendo que eso que es una cosa que necesito para adquirir, para estar bien conmigo mismo. Entonces eso me ayuda a simplificar la vida, despejarla de complicaciones, de cosas que yo consideraba complicadas, ¿no? Y que es como decir, ir tratando de eliminar las sombras cuando en realidad lo que tengo que es prender la luz. Entonces lo que estamos viendo, cuál es la verdadera luz. Y lo otro estamos viendo como una de las causas que tapa esa luz, que sería la culpa. Y que pesa mucho, ¿no? Eso es el planteo que yo les hago. No sé si les está sirviendo como para despejarse o liberarse, sentirse plenos. No es que con esta clase y escuchando esto ya está. Hay que sostenerla, esta intención y esta actitud, ¿no? El ser verdadero es como, ¿cómo les podría decir? Un descubrimiento, es un asombro. Por eso es que queremos seguir en este viaje espiritual, porque nos asombramos de todo lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, nos asombramos de las posibilidades que podemos tener, nos asombramos de que no es que tenemos que cambiar de vida, de cambiar de personas, cambiar de lugar. Bueno, si después decidimos eso es otra cosa, pero primero tenemos que sintonizar con nuestra verdad, con lo que somos, y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Es como decir, ¿qué puedo dar? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? Pero siempre desde ese estado pacífico, amoroso y de felicidad interna. Cuando ustedes pueden pensarse, que yo siempre lo digo, me lo deben haber escuchado más de una vez, que yo me pregunto, ¿qué puedo dar yo ante esta situación? ¿No? Es muy distinto a la idea de que tengo que tomar, que tengo que agarrar, que tengo que acaparar, que tengo que controlar, que tengo que cuidar para que no me lo saquen, que tengo que sacarme la culpa. Y también a veces uno dice reparo, como dijo alguna de ustedes, ¿no? A veces no se puede reparar porque ya la persona no está, el tiempo pasó, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que reparar es mi actitud para no repetir, porque si no seguro que lo repito con otra persona, en otro momento, en otra situación, repito porque es el molde que tengo, el de sentirme culpable. Y entonces parecería mentira que la culpa, uno al sentirse culpable, le serviría para cambiar. En realidad es una llamada de atención, pero si uno no sale de la culpa y no ve cómo generar algo bueno, en realidad la culpa hace de que repitamos, porque nos sentimos con baja autoestima, no vemos otra forma de mecanismo que ese, entonces repetimos lo que ya percibimos de nosotros, como única mirada hacia nosotros mismos. Entonces, una profesora también dice, 1 minuto de culpa y después salir de eso. Entonces, a ver cómo salimos. Salimos mirando los componentes de la culpa, que sería qué tristeza tengo,
qué ira tengo sobre eso y qué miedo me produce. Y después saber que soy un alma como ese núcleo puro del coco, que es nutritivo, alimenticio, que está escondido muchas veces como una capa esa tan dura y tan peluda que es la cáscara del coco, que hay que romper esa cáscara para llegar a ese núcleo, y romper, pero no es romper con violencia, sino romper creencias y darse cuenta de que no es verdad, porque la creencia que no es, que me hace sentir mal conmigo mismo, que me hace tener bloqueos, que me hace tener dificultades de relación, que no me desarrolla como debería ser en toda mi potencial, no es verdadero. Lo verdadero es eterno, estable, completo, expansivo, donador, benéfico. Entonces eso es verdadero. Entonces lo que Sería, estamos... Sí, perdón, pensé que habías terminado. Dicen, ¿considerás que estos cambios implican el perdonarnos a nosotros mismos? por supuesto, claro. Eso quiere decir la culpa, la otra cara de la culpa sería el perdón hacia nosotros mismos, pero con entendimiento, ¿entienden? Con comprensión, para que podamos transformarnos. Esa sería la idea. Tiene que haber un entendimiento, una comprensión para que nos podamos transformar. Si no, no hay transformación. Hay Hay- un sí, comentario, dice, sí, me está ayudando a ver la culpa de otra manera. Creía que era un tema de autoexigencia, porque siempre me quedo con la sensación de que podía hacer más, a pesar que siempre doy al límite de mis fuerzas. claro, pero ese límite de fuerzas y dar más, fíjate que tiene que ver con lo que aprendiste, con los roles, con las responsabilidades, ¿no es cierto? Y tiene todo que ver con que uno confunde eficiencia, habilidades con cualidades espirituales. Entonces, por supuesto, todo lo que sea eficiencia, habilidad, uno trata de llegar al perfeccionamiento, a la expertez, pero con presión, a veces está también incluida la comparación, la competencia, lo que es ser eficiente o no eficiente tiene que ver con parámetros sociales, materiales, ¿comprenden? Fíjense si no tiene algo que ver con eso, para darnos cuenta de que estamos poniendo, yo también es algo que siempre digo, porque a mí también me cuesta y me resulta práctico considerarlo, que estamos poniendo parámetros materiales en lo espiritual. Y lo espiritual tiene sus propias reglas y lo material tiene sus propias reglas distintas. Lo material hay que realimentarlo desde afuera, hay que cuidarlo, como supongamos el cuerpo. Yo tengo que comer, tomar agua, respirar, necesito de factores externos para seguir. Y lo material, si lo llego a lo máximo sin cuidarlo, pasa algo, ¿no es cierto? Se deteriora. Lo espiritual, además lo mismo se va a deteriorar y va a terminar en algún momento, eso ya lo sabemos. Pero lo espiritual no se deteriora, no está sujeto a los cambios externos y a la vez cuanto más damos, más se enriquece y se amplía la capacidad. Exactamente distinto, ¿comprenden? Entonces, a veces queremos cuidar, controlar, acumular, pensando que lo espiritual tiene esos parámetros y no es así. Y ahí se nos produce un cortocircuito realmente, que no sabemos para dónde ir. Esa sería un poco la idea. Hay otro comentario. Sí, Creo que con la luz del alma se disuelve más que romperse. Como la culpa es una sombra, la luz la disipa. claro, muy bien. Pero es algo que tenemos que, así como a mí me atraía, después yo lo tengo que sentir que es algo verdadero, ¿no? Todo lo que es espiritual. Y como es sutil, fácilmente también se escapa. Volvemos piensen que la influencia externa es continua todo el tiempo. No es que decimos, bueno, cuando chica me pasó esto y ya está.
No, sigue habiendo acumulación de eso. Entonces hay que estar atentos, sin estar en tensión. Es justamente la meditación, es eso, estar atento sin tensión. También Entonces, dicen, perdón, sí, perdón. no, dale, sí. ¿Cómo hacer para soltar? Puede ser muy difícil de lograr y sentir que no se puede. En principio es como decir, bueno, como vos decís, la sensación es perdido por perdido, entonces yo voy a invertir en esto de la meditación. En la meditación yo no voy a decir, me voy a sentar a meditar para soltar esta culpa, la otra, no. Eso lo dejo entre paréntesis aparte y me dedico simplemente a decirme palabras. A veces yo tenía que escuchar meditaciones dirigidas porque no me salía un argumento a mí para justamente salir de eso. No tenía un argumento propio, tuve que escuchar meditaciones. Entonces yo les sugiero eso, que escuchen meditaciones dirigidas. Tranquilamente en YouTube pueden buscar Brahma Kumaris, hay un montón de meditaciones. Entonces ustedes escuchan una meditación. Entonces como si estuvieran escuchando un diario o leyendo un diario. Ustedes están leyendo el diario donde la mayoría de las noticias son negativas, ¿no es cierto? Y ahora están leyendo un diario o escuchando un diario donde son noticias distintas. Vean si les atrae, si les interesa, y van a sentir como una, podríamos decir, una frescura interna, una renovación interna. Aunque sea un segundo de eso vale más que 20 horas de culpa. Porque un segundo es de verdad, lo otro es falso. Por supuesto, lo que no quiere decir que todo lo que sea abundante y que sea ahora normal, entre comillas, quiera decir que es verdadero. Menos mal que todavía lo verdadero fluye, porque si no ya estaríamos todos destruidos. ¿Qué les parece? Si fuera por la cantidad de culpa, cantidad de malestar, cantidad de angustia, como dicen ahí, imagínense, estaríamos ya todos destruidos si no hubiera esa lucecita que está esperando que le hagamos más caso. Pero la lucecita no muere, la lucecita está permanente y es eterna. Y a quien no le atrae lo eterno, lo permanente, lo que nos da estabilidad, lo que nos da seguridad y autorrespeto. ¿Quién no se siente atraído por eso? Entonces, sigamos esa lucecita, aunque sea bien chiquitita, pero está prendida para que crezca en todo su potencial. Es como si tuviéramos una lámpara, vieron con el dimmer que se baja y se sube, la tenemos en su mínima expresión, pero después si la vamos dándole fuerza, la vamos atendiendo y nos vamos concentrando en ella, va creciendo su potencial. Esa sería la idea. Mientras nos concentramos en eso y va creciendo el potencial, disminuye el efecto de todo lo que nosotros sentíamos antes como lo fuerte, como lo dominante, sin necesidad de estar atacándolo o destruyéndolo. Lo tenemos que entender, pero no quiere decir que nos ocupemos únicamente dándole vueltas a eso, porque si no le estamos dando fuerza. Vamos. Hay dos cositas más, mira. Sí. Los parámetros espirituales, ¿cuáles son para no sentir culpa por los parámetros materiales? Y otra persona dice, sería de gran ayuda una clase virtual de cómo meditar. Bueno, lo voy a tener en cuenta, lo voy a anotar. ¿Cómo es la meditación? Muy bien. Entonces, lo estoy anotando. Si quieren algún otro tema o algo, me dicen. Entonces, los parámetros espirituales son intangibles. La tristeza no la podés medir, no la podés... esas son las emociones, que también son espirituales. Pero vamos a hablar sobre
los sentimientos, que son los parámetros espirituales positivos. Y los sentimientos son la alegría. La alegría es un sentimiento de satisfacción personal, de estar contento con uno mismo, de no querer nada de afuera, solo por el hecho de ser, yo estoy contento, porque soy un ser único, valioso, que no nace ni muere, eterno, una pieza irrepetible, como son todos los demás. Entonces eso hace de que yo sea valiosa por sí mismo. Entonces, ese parámetro de felicidad, el parámetro de amor, ser un donador, que el amor es una energía que fluye de adentro para afuera. Y el demás estar en paz, ¿no? Sentir que la paz es una fortaleza y no una quietud o una pasividad, sino que la paz puede transformar mucho más que la violencia y la ira, y que todos esos tres parámetros los puedo sostener en forma estable. Si me fui, si me olvidé, puedo volver a ese hogar, a esa protección interna, todas las veces que necesite volver, hasta que en algún momento ya no me vaya tanto, hasta que en un momento ya no me voy y vengo cada rato, sino que logro estar estable ahí y no salir de ahí, porque sé que es mi refugio y mi fortaleza. Lo voy aprendiendo con la práctica eso. La práctica, la experiencia es la mejor sabiduría. Y yo ahora les quiero hacer, vieron que siempre les doy unas preguntas como para reflexionar, donde primero tengo el reconocimiento de la culpa, después comprendo eso y después lo transformo. Así que no es para que ahora contesten, sino si quieren tomen para anotar, o si no después escuchan la clase y lo reflexionan más tranquilos. El reconocimiento, tómate un instante y piensa en las dos últimas ocasiones en las que te has sentido culpable de algo. Tómate un instante y piensa en las dos últimas ocasiones en las que te has sentido culpable de algo. Anota los pensamientos que tuviste entonces, ¿no? Ahí nos damos cuenta, la culpa es una emoción, pero que yo puedo darme cuenta qué pensamientos hay atrás de esa emoción. Ya reconozco que sentí culpa y reconozco los pensamientos que alimentan esa culpa. Comprensión. Expresa la creencia que hay tras esos pensamientos. De creer que yo soy malo porque siempre fui torpe, porque siempre no resulté muy buena alumna, no resulté la hija que esperaban, tampoco fui buena profesional como yo pensaba que podía ser, no sé, lo que les parezca desde el corazón. Y dice entonces, expresa la creencia que hay tras esos pensamientos. ¿Cuál sería la verdad subyacente que te liberaría? Entonces, si hay una mentira, si hay una creencia falsa, hay una verdad que subyace y vos la podés descubrir. Eso sería la comprensión. Y ahora viene la transformación. ¿Qué harías o dirías desde esa misma verdad en nuevas situaciones parecidas a aquellas y con la misma gente? Entonces, cuando uno reconoce y encuentra y descubre la verdad, ¿cómo entonces ante esa misma situación piensa, tiene una actitud distinta, actúa en forma distinta? Y ya les digo, no es necesario ni reaccionar, ni ser agresivo, ni destruir al otro. Simplemente es una actitud y una mirada distinta hacia uno mismo que promueve unos pensamientos y acciones distintas, palabras distintas. Piensen en esas cosas, podríamos decir, cotidianas que se dan habitualmente.
Empecemos por eso. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a culminar. Esto ha sido podríamos decir, asomarme a la posibilidad de rever la culpa, ¿no? Acuérdense, traten de encontrar la tristeza desde donde les provoca la ira y el miedo. Y traten de contestarse estas preguntas. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en este momento, en el presente, sintiendo que somos energía espiritual, un punto de luz en el centro de la frente. Nada de imagen adquirida, nada de ideas sobre mí mismo. Solo eso, un punto de luz brillando en el centro de la frente, como un sol, un solcito. Esta energía es tan fuerte, tan poderosa, que le da vida al cuerpo. Y sin embargo no es el cuerpo, está en el cuerpo. El alma, el ser, la conciencia, le da vida a este cuerpo tan valioso para expresarse y recibir las experiencias del mundo externo. Y la tarea del ser es mantener la llama encendida del amor, la felicidad y la paz. Ir administrando la información y las influencias que recibe y estar también dando desde ese núcleo puro de paz, amor y felicidad. Eso es lo que soy, eso es lo que doy. Y aprender a recibir también paz, amor y felicidad. Dar y recibir es la misma calidad de energía. Sentirme entonces completo, perfecto, estable, único. Todo lo que sea imperfecto o quite valor tiene que ver con la imagen adquirida. La considero, es parte de lo aprendido y de lo vivido, pero me identifico con esa energía estable y eterna. Y si necesito fortalecerme y apoyarme en algo para sostener esa verdad, reconozco la existencia de una fuente que pueda alimentarme solamente de la verdad. Esa fuente, el alma suprema, siempre es una energía pura, espiritual, con toda su potencia. Solo puedo recibir de esa fuente el mayor potencial de amor, de paz y felicidad. Solo eso me hace recordar quién soy yo realmente. Entonces me acerco a esa fuente, al alma suprema, para reactivar lo mejor, lo verdadero de mí mismo y sentir que es más fuerte
que todo lo demás. Me acerco al alma suprema y permanezco en su compañía. En su compañía puedo pensar, actuar, relacionarme con el mundo externo y seguir con mi punto de apoyo verdadero, mi brújula, acompañado por esa batería mayor que me sostiene y me dice: recuerda quién eres verdaderamente. Cuando me desoriente, cuando me olvide, cuando me confunda, retorno a ese centro puro que soy yo y me sostengo con esa batería que me realimenta y recarga. Tengo esas dos opciones a mi favor. Las puedo disponer en cualquier momento y puedo invertir en ellas para poder tener un potencial espiritual benéfico y poder responder y no reaccionar. Siento el silencio hermoso de mi mundo interno. Es la compañía silenciosa del alma suprema. Disfruto por unos momentos en esta quietud. Om Shanti. Yo soy un alma eterna de paz. Esa es la verdadera identidad. Y sostengo esa verdad que hay en mí. Muchas gracias por la presencia, por un momento medio complicado por las fiestas, de que ustedes se hayan hecho presentes. Gracias a Chichita y a Boli también por hacerse su tiempo para esto, para sostener técnicamente. Y bueno, nos esperamos ver otra vez, si ustedes quieren. Encantada de que nos veamos y encontremos otra vez. Que sigan todos muy bien y feliz Navidad para todos. Sin culpas.